En este ejercicio vamos a hacer la simulación de un circuito mixto. Recordemos que un circuito mixto es aquel en el cual parte de los componentes están en serie y parte de los componentes están en paralelos. De acuerdo con el enunciado, este circuito tiene dos LEDs que están en paralelo, tiene una resistencia que está en serie con estos dos LEDs que están en paralelo y todo este circuito es alimentado por una batería de 5 voltios. Vamos a empezar colocando los componentes en la hoja de simulación. Para ello vamos a iniciar cambiando o buscando la fuente de energía. Dado que no tenemos una batería de 5 voltios, debemos colocar una fuente o suministro de energía que tenga como voltaje de salida 5 voltios. Luego procedemos a colocar la resistencia que vamos a conectar a continuación y vamos a colocar dos LEDs. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos LEDs, de acuerdo con el enunciado, deben estar conectados en paralelo. Eso significa que la corriente que circula a través de ellos, o la corriente más bien que sale de la fuente de energía, se tiene que dividir. Y una parte debe pasar por un LED y la otra parte debe pasar por otro LED. Por eso estos elementos deben estar conectados en paralelo, no en serie. ¿Cómo hacemos eso? Interconectando los terminales que sean del mismo tipo. Entonces, en este caso, vamos a interconectar el cátodo con el cátodo de uno de los LEDs y el ánodo con el ánodo del segundo LED. De esta forma, vamos a tener conectados los dos LEDs en paralelo. Simplemente por un tema de visualización, vamos a girar estos componentes para que sea más fácil de apreciar. Y aquí ya tendríamos entonces interconectados los dos LEDs en paralelo, ¿sí? Tenemos, bueno, vamos a invertir esto para que nos quede el terminal ánodo en la parte superior, el terminal cátodo en la parte inferior, y tenemos los dos terminales ánodos de los LEDs interconectados entre sí y los terminales cátodos interconectados entre sí. Ahora, de acuerdo con el enunciado, estos dos LEDs que están en paralelo a su vez están conectados en serie con una resistencia que la tenemos acá arriba. Entonces, para ello conectamos es el terminal ánodo de los LEDs a uno de los terminales de la resistencia, y como estamos interconectando el terminal ánodo de los LEDs que va a la resistencia, entonces el otro terminal tiene que ir al positivo de la fuente de energía. Listo, ya tenemos esta primera parte. Ahora, los terminales cátodos tendrían que ir conectados al negativo de la batería. Listo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es darle el valor adecuado a la resistencia, que de acuerdo con los cálculos previamente realizados, esta resistencia debe ser de 75 ohmios. Entonces, repasemos. Tenemos del positivo de la fuente de energía va a un terminal de la resistencia, luego del otro terminal de la resistencia va conectado hacia los terminales ánodo de los LEDs, los cuales están conectados en paralelo, y de los terminales cátodo de los LEDs va al negativo de la batería. Recordemos que el terminal cátodo de los LEDs siempre va con orientación hacia el negativo de la batería y el terminal ánodo de los LEDs siempre va con orientación hacia el positivo de la batería. Vamos a iniciar la simulación y aquí nos encontramos que los LEDs prenden y que además el consumo de corriente que está exigiendo de la fuente de energía es de aproximadamente 40 miliamperios, dado que estos LEDs se hizo el cálculo para el funcionamiento que ellos tienen por defecto, que es 20 miliamperios cada uno. Entonces, dado que la corriente que sale de esta fuente de energía son aproximadamente 40 miliamperios, cuando llegan a este punto, esa corriente se tiene que dividir. Una va por la rama del LED 1 y la otra va por la rama del LED 2. Luego esa corriente vuelve y se junta acá, estos casi 40 miliamperios, atravesando la resistencia y luego regresando nuevamente
al polo positivo de la batería.